Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino y Teresa María Pérez. Una vez más, el cineasta español Juan Manuel Cotelo y la productora Infinito Más Uno le apuestan a una producción que busca elevar los corazones y transmitir experiencias de vida desde la fe, con el documental Footprints, El camino de tu vida. La película, como comentó Cotelo, recoge la historia real de 11 peregrinos muy diferentes que se conocen días antes de iniciar el Camino de Santiago, en respuesta a un anuncio publicado en Arizona por un sacerdote, a través del cual se buscaban personas dispuestas a caminar 1000 kilómetros en 40 días. El tráiler habla sobre la apasionante travesía que evoca el propio camino de la vida. El anuncio se publicó en Arizona. Se buscan personas dispuestas a caminar 1000 kilómetros durante 40 días. No se ofrecen garantías de llegar al destino, pero sí se prometen jornadas de sufrimiento intenso, con frío y calor en proporciones iguales. Las lesiones musculares y las ampollas son más que probables, así como el desaliento que invitará a abortar el plan. Se dormirá poco, algunas noches sobre el duro suelo o con un saco bajo la lluvia. Si alguien se pierde, deberá caminar más distancia de la prevista. Así disfrutará más tiempo de la belleza incomparable de los paisajes del Camino de Santiago. Quienes ya lo han recorrido desde hace siglos aseguran que ayuda a descubrir el sentido de la propia existencia. Los 11 arriesgados caminantes recorrieron el famoso Camino del Norte. También peregrinaron por el Camino Primitivo, primer recorrido conocido del camino, aquel que realizó Alfonso II en el siglo IX, para visitar la recién descubierta tumba del apóstol Santiago. Visitaron también la casa de San Ignacio de Loyola y la Virgen de Covadonga. El arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio Barrio, uno de los primeros en ver la producción, señaló sobre la película: es un bellísimo testimonio del esfuerzo y del espíritu que anima a los peregrinos que recorren el Camino de Santiago. Sus imágenes conmueven y nos ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre la verdadera espiritualidad peregrinante que nos conduce en definitiva al encuentro con el Señor resucitado. Footprints puede contribuir a esa nueva evangelización tan necesaria para iluminar nuestras sociedades y nuestras conciencias. De 89 minutos de duración, la película que camina y ayuda a caminar, como dice su director, se presentará en las ciudades y países donde lo soliciten y tendrá un fin social, ya que un porcentaje de lo que se obtenga en las taquillas se destinará para ayudar a personas con dificultades de movilidad. España, Colombia, Uruguay y Paraguay serán los primeros países donde se presentará la película. El documental fue dado a conocer esta semana en Valencia. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Argentina. Mauricio Macri no despenalizará el aborto en Argentina. China. Con muchas injusticias se abre el proceso contra un abogado que defiende los derechos humanos. Sudán del Sur. La ola de refugiados a Europa puede incrementar. Siria. Los salesianos iniciaron en Alepo campamentos para alejar a los jóvenes de la guerra. Lluvia de vocaciones tras la JMJ, unos 7000 jóvenes dicen sí a Dios. Pasaremos después a las noticias nacionales. Sacerdote se sirve de un videojuego para su clase de religión. Cáritas España asiste a miles de personas en Níger desplazados por violencia de Boko Haram. Red Madre denuncia aumento de materfobia en España. Musulmán agrede y amenaza de muerte a fraile misionero en España. Nueva carta pastoral del cardenal Cañizares sobre la nueva evangelización. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. JMJ 2019, un momento de fiesta, un bálsamo para jóvenes víctimas de la droga y la pobreza. Cuando pedimos trabajo estamos pidiendo dignidad, exhortó el Papa. Pésame del Santo Padre por la muerte del cardenal polaco Franciszek Macharski. Un grupo de niños refugiados regala al Papa un oso de peluche. El Papa asegura que la JMJ ha sido un mosaico de fraternidad. Mauricio Macri fue consultado por una periodista sobre el caso de Belén, la mujer tucumana detenida hace 2 años por sufrir un aborto espontáneo, y dijo que es un tema muy delicado, por lo que a veces esos casos particulares lo llevan a una reflexión sobre la despenalización del aborto, aunque aseveró: vuelvo a insistir que acá lo importante es defender la vida. También agregó que traer a un niño a este mundo es una de las cosas más lindas que le puede pasar a una pareja. Una persona es la expresión más linda de amor que hay. Siempre me quedo del lado de la defensa de la vida, independientemente de que hay protocolos que hay que cumplir, pero creo realmente que ese valor es algo que tenemos que reconocer como central en la vida de todos nosotros, afirmó el presidente argentino.
Tras ello, la periodista mencionó: la despenalización del aborto durante su gobierno, no, ni pensarlo, ¿no? Por lo que Macri fue enfático: no, aseguró. El 2 de agosto, en Tianjin, se abrió el proceso contra el abogado activista Tsai Ing-wen, uno de los cientos de abogados que fueron arrestados el año pasado y que desde entonces han sido alejados de su profesión y permanecen encarcelados. Él mismo es acusado de subversión del poder del Estado y se arriesga a la cadena perpetua. Tsai pertenece a un grupo de abogados arrestados definido como el Grupo del 709. Su desgracia es haber tenido éxito en la defensa de activistas pobres, personas que han padecido injusticias, salarios sin pagar, casas secuestradas, entre otras cosas, explotando los pocos recovecos y apoyos de las leyes chinas, creando así fisuras en el muro de la alianza entre el partido y las oligarquías económicas. Las autoridades chinas han hecho todo tipo de esfuerzos para sofocar al grupo. Jamás permitieron a los arrestados recibir visitas de sus familiares. Han llegado a secuestrar a las esposas e incluso a los hijos menores de edad de unos y otros para así forzarlos a confesar sus crímenes. A este fin, el 1 de agosto apareció un vídeo de la abogada Wang Yu, colega de Tsai, arrestada formalmente a principios de este año, quien había desaparecido 6 meses antes. El hijo de Wang, que huyó a Myanmar, fue extraditado, conducido nuevamente a China y arrestado. Monseñor Kusala ha dirigido su llamamiento a la comunidad internacional para que continúe jugando su papel clave en persuadir al presidente Salva Kiir y al exvicepresidente Riek Machar para que regresen a la mesa de las negociaciones y para que pongan en práctica el acuerdo para compartir los poderes que se firmó en agosto del año pasado. Los nuevos combates entre las facciones de Kiir y Machar, que han estallado en julio, han obligado a este último a huir de la capital, Juba. La situación humanitaria en Juba y en el resto del país es precaria, y son las organizaciones católicas y de otras denominaciones cristianas las que se están haciendo cargo de la mayor parte de la emergencia. El obispo señaló que Sudán del Sur es potencialmente muy rico, no solo de petróleo, sino también de diferentes minerales, y tiene una importante producción agrícola, pero el conflicto causado por una pequeña minoría impide que el país se desarrolle. La tragedia de Sudán del Sur se pasa por alto en los medios de comunicación por los ataques terroristas en Europa y en otras partes del mundo. Pero Europa, concluyó Monseñor Kusala, no puede ignorarlo porque de lo contrario se verá abrumada por una nueva ola de refugiados. El 3 de agosto comenzaron en el Oratorio Salesiano de Alepo, Siria, 3 campamentos de verano para niños y jóvenes, con la finalidad añadida de alejarlos de los horrores de la guerra por la que atraviesa ese país. Los salesianos y voluntarios acogen a más de 750 niños y jóvenes. Asimismo, el Oratorio de Alepo tuvo la alegría de escuchar el testimonio de Ran Mitri, joven animadora que contó su experiencia en la JMJ de Cracovia 2016. Ran Mitri es una animadora del Oratorio de Alepo y forma parte del grupo de 21 jóvenes de Medio Oriente que han participado en la JMJ de 2016, acompañado por el padre Simo Zakarian, director de la obra salesiana en Damasco. Ella habló en la JMJ sobre su experiencia en Siria. Ran consiguió la firma del Papa Francisco en una fotografía para los jóvenes y las muchachas del oratorio. Esta firma es un regalo del Papa al Oratorio Salesiano de Alepo. En un encuentro vocacional del Camino Neocatecumenal que reunió a casi 200.000 jóvenes en Cracovia, unos 3.100 chicos, 4.000 chicas y 2.000 familias se mostraron dispuestos a entrar en un seminario, a la vida religiosa o a partir en misión a cualquier lugar del mundo. El encuentro estuvo guiado por el iniciador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, y el padre Mario Pezzi, responsables a nivel mundial de esta iniciación cristiana de adultos. En el encuentro se tuvo un constante recuerdo de Carmen Hernández, coiniciadora del Camino, que falleció el pasado 19 de julio en España. El presbítero pidió a los jóvenes no menospreciar el don que Dios les ha hecho haciéndolos nacer en una familia cristiana y en el Camino Neocatecumenal, a lo que agregó: estos días habéis escuchado al Papa Francisco decir que el que cumple todos los deseos de nuestro corazón es Jesucristo, que lo importante es encontrarse con Jesucristo, pero hay un problema: ¿cómo nos encontramos con Él? Respondió él mismo con las constituciones del Concilio Vaticano II, la liturgia participada, la celebración de la palabra de Dios y la Iglesia como cuerpo de Cristo, fundamentos de la vida cristiana. El sacerdote también afirmó que la Iglesia se rejuvenece siempre, en cada época, y un ejemplo de esto son las realidades eclesiales nacidas poco antes y después del concilio, e invitó a los jóvenes a no tener miedo de decir sí a la llamada de Dios.
El padre Pajuelo indicó: en septiembre del curso pasado introduje Minecraft en la asignatura de religión. Lo llevaba pensado mucho tiempo y me di cuenta de que tenía un grandísimo potencial para fomentar la imaginación de los chicos. Con este proyecto, el sacerdote hacía que los alumnos hablaran con un párroco y conocieran los distintos lugares de una parroquia católica. Después los chicos tenían que construir lo más preciso posible su propia iglesia en el mundo de Minecraft. Agregando también que unos meses después Microsoft lo contactó porque querían desarrollar una versión educativa. Este novedoso proyecto traspasó las fronteras y ahora ha llegado a Colombia. La Fundación de Colombia Todos Somos Games lo contactó para colaborar y utilizar Minecraft para ayudar a los 800 niños que viven en el orfanato de Bogotá. Ahora estos niños juegan a este videojuego y se conectan con los de Madrid. Ambos conocen realidades a miles de kilómetros de distancia, otra sociedad, otras situaciones, y eso les ayuda a construir algo juntos, no solo en el Minecraft, sino también una amistad en la vida real. Además de mostrar al mundo que se puede educar a través de los videojuegos, comentó el sacerdote. Cáritas España trabaja en Níger desde el año 2005, apoyando el trabajo de misioneros jesuitas, salesianos y combonianos. En esta nueva llamada de emergencia cubrirá las necesidades de 2.000 hogares, la mitad de los cuales son desplazados víctimas del terrorismo del grupo extremista Boko Haram. Además de estas familias, Cáritas España apoyará a unas 15.300 personas de la parroquia de Zinder, en la diócesis de Maradi. Según informaciones facilitadas por Cáritas España, la violencia y los abusos de Boko Haram en Níger han causado ya más de 138.000 desplazados internos, además de las 400.000 personas que se encuentran en riesgo nutricional. Según el mismo informe, el 71% de los refugiados censados son niños, por lo que los aspectos educativos, familiares y de reunificación son primordiales en esa intervención. Desde el año 2015 y hasta este momento, Cáritas España ha apoyado las llamadas de emergencia de Cáritas Níger con un total de 150.000 euros, unos $167.000, que se han destinado para cubrir las necesidades de los desplazados por la violencia de Boko Haram. La directora general de la Fundación Red Madre, Amaya Azcona, denunció un aumento de la materfobia en España, en referencia a la actitud de rechazo que la sociedad actual tiene ante la maternidad. Después de que se publicaran los datos estadísticos que muestran el grave problema demográfico que sufre España, ya que por primera vez desde 1941 mueren más personas que nacen. 1 de cada 5 españoles es mayor de 65 años y hay 1,5 millones más de personas mayores que los niños. La causa principal del invierno demográfico en España es que se ha trabajado desde hace más de 50 años para que las mujeres no tuviéramos muchos hijos, puesto que se contemplaba, y se sigue contemplando, la maternidad como un freno al desarrollo personal y profesional de la mujer, expresó Azcona. También agregó que una de las características de esa materfobia es el miedo a quedarse atrás en el trabajo, además de que en muchos casos las mujeres no pueden tener los hijos que quisieran tener, a pesar del descenso de la población y de las nefastas repercusiones sociales y económicas que esto acarrea. La propuesta de Amaya es la activación de una serie de medidas para favorecer la maternidad, comenzando por algo tan sencillo como hablar bien de la maternidad y los hijos. También explicó que es necesario un cambio de cultura y de mirada, porque una mujer puede ser madre y sin duda participar de manera activa en la sociedad con el trabajo que realice, sea el que sea, porque está aportando una riqueza a la sociedad económica y también humana. Un religioso franciscano fue agredido el 1 de agosto por un hombre de origen marroquí en la localidad de Cartagena, en Murcia, España. El agresor atacó al misionero Fray Job de Jesús intentando arrancarle la cruz de madera que colgaba de su cuello, mientras lo insultaba y lo amenazaba de muerte. Fray Job de Jesús consiguió zafarse de los golpes del agresor, pero este le rompió la camiseta y volvió a intentar arrancarle la cruz, algo que el religioso evitó en 2 ocasiones. Según declaraciones del mismo a medios españoles, el hombre siguió amenazándolo con frases como «Tú eres español, eres de aquí y me tienes que tener miedo, soy árabe». Tras la denuncia interpuesta por Fray Job, se abrió una investigación para buscar el autor de los hechos, del que por el momento se conoce el lugar de trabajo y la zona de residencia. Mientras se encontraba acompañando a los jóvenes de su diócesis en la JMJ 2016, el cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, en su más reciente carta pastoral, se refirió a la urgente necesidad de una nueva evangelización. La nueva evangelización constituye el horizonte de la misión de la Iglesia, de toda la Iglesia, en este milenio que prácticamente estamos todavía comenzando. Hoy apremia, como tantas veces nos recuerda al Papa y nos lo enseña con su ejemplo,
que debemos ser anunciadores incansables del Evangelio, escribió el Purpurado. También agregó Monseñor Cañizares: la fuerza para esta labor es el mismo Jesucristo, porque no podemos ir a los hombres ni estar en medio de ellos ni dirigirnos a ellos con otra fuerza ni con otro bagaje que con el que nos ha entregado la Iglesia, su riqueza única, Jesucristo, el verdadero tesoro. No poseemos ninguna otra palabra ni ninguna otra riqueza. No tenemos oro ni plata. No poseemos poder ni fuerza alguna para servir a la esperanza y dar testimonio de ella, sino el mismo Cristo. Pero esta ni la podemos olvidar, ni la queremos silenciar, ni la dejaremos morir. El cardenal habló sobre la gran necesidad de Cristo que tiene el mundo de hoy, especialmente los jóvenes. En el fondo de los hombres de hoy en general y de los jóvenes en particular, hay una sola y gran aspiración en relación con la Iglesia. Tienen sed de Cristo, el resto lo pueden pedir a otros. Buscan a Cristo, todos le buscan. A la Iglesia se le pide a Cristo, y de nosotros tienen derecho a esperarlo con obras y palabras. Finalmente dijo que la fuerza para esa nueva evangelización ha de venir de la palabra de Dios, de la oración y de los sacramentos, especialmente del encuentro real con el Señor presente en el pan y en el cáliz que ofrecemos al Padre cada vez que celebramos el memorial del misterio pascual. Monseñor José Domingo Ullea Mendieta, arzobispo de Panamá, anunció que la 32 JMJ que tendrá lugar en Panamá será un bálsamo para todos los jóvenes víctimas de la pobreza extrema, inmigración, droga, trata de seres humanos y todos los tipos de violencia. Somos un país pequeño, 80.000 kilómetros cuadrados y apenas 4 millones de habitantes, pero somos también una especie de puente entre las dos Américas, recordó Ulloa, agregando que con esta decisión el Santo Padre nos ha lanzado un desafío: ser una iglesia en salida a las periferias para llegar a las periferias geográficas, pero también a las periferias humanas. Y la próxima JMJ podrá ser una gran oportunidad de encuentro para llevar la fe a los jóvenes de América Central, expresó el Purpurado. La Iglesia, dijo también en su intervención, siempre ha seguido y acompañado la historia de la nación, una historia basada en la confianza en el gran amor a Cristo. Por tanto, una Iglesia muy creyente, donde es fuerte el culto a la Virgen, que es Madre de nuestra nación. Finalizó destacando cómo la esperanza es, por tanto, que vengan el mayor número de jóvenes posible, quizá también con barcos como los viejos misioneros, bromeó Ulloa. El Papa Francisco envió una carta a Monseñor José María Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, con motivo de la fiesta de San Cayetano, 7 de agosto, particularmente venerado en Argentina como patrón del pan y del trabajo. De este modo, el Santo Padre hace llegar su saludo y bendición a tantos hombres y mujeres que se congregarán en los diversos templos del país dedicados al santo para pedir pan y trabajo o para agradecer el hecho de que no les falte. Cuando pedimos trabajo, recordó Francisco, estamos pidiendo poder sentir dignidad. Y en esta celebración pedimos esa dignidad que nos confiere el trabajo, poder llevar el pan a casa. Asimismo, explica que el trabajo es esa T que, junto con las otras dos, techo y tierra, está en el entramado básico de los derechos humanos. Y cuando se pide trabajo para llevar el pan a casa, estamos pidiendo dignidad. El pontífice indicó que el pan es más fácil conseguirlo porque siempre hay alguna persona o institución buena que te lo acerca, pero advierte que hay lugares en el mundo que ni esa posibilidad tienen. Del mismo modo, reconoció que el trabajo es muy difícil lograrlo. En esta línea precisó que el pan te soluciona una parte del problema, pero solo a medias, porque ese pan no es el que se gana con el trabajo que confiere dignidad, subrayó Francisco en la carta. Finalmente pidió que todos los obispos sepamos acompañar a nuestros hermanos que piden pan y trabajo con cariño, cercanía y oración. El cardenal Franciszek Macharski, arzobispo emérito de Cracovia, falleció el 3 de agosto. El pasado 28 de julio, el Purpurado recibió la visita del Santo Padre en el hospital donde se encontraba ingresado. Por ello, el Papa Francisco ha enviado un mensaje al cardenal Stanislao, actual arzobispo de Cracovia, para dar el pésame por la muerte del Purpurado. Uniéndose en la oración de acción de gracias por la vida y el compromiso pastoral de este benemérito ministro del Evangelio, como expresó el pontífice. Tal y como aseguró el Papa, el lema episcopal del cardenal Macharski, Jesús, confío en ti, ha guiado su vida y su ministerio. Desarrollaba esta misión, indicó Francisco, con celo como pastor, profesor, rector del seminario, hasta el día en que el Señor le pidió hacerse cargo de la herencia de San Estanislao y de su inmediato predecesor, Karol Wojtyła, hoy San Juan Pablo II, en la sede arzobispal de Cracovia. Asimismo, el pontífice observó que en la última etapa de la vida fue muy probado por el sufrimiento que aceptaba con serenidad de espíritu. También en esta prueba, precisó Francisco,
permaneció como fiel testigo de la confianza en la bondad y en la misericordia de Dios. El Papa Francisco recibió el 3 de agosto un regalo muy especial al finalizar su audiencia general. Un grupo de niños refugiados entregó al Santo Padre un oso de peluche cubierto de tiritas y con palabras que describen lo que las guerras y la pobreza quitan a los niños: familia y alegría, escuela y casa, juego y asombro, dignidad y amor. Se trata de un grupo de niños refugiados procedentes de Eritrea, Egipto y Siria, que son atendidos por la cooperativa social Auxilium. Junto a los pequeños, sus madres y los trabajadores de la cooperativa, estaba también el fundador, Angelo Chiorazzo. Nuestra casa está donde habita la paz, es la frase impresa por los niños en el cartel que llevaban, mientras que en sus camisetas se podía leer: no soy un peligro, estoy en peligro. Los niños llevaban también una enorme bandera blanca en la que se observaba a África, Italia y el Vaticano unidos por pequeños pies de colores, para recordar los pasos realizados para buscar una vida mejor. Palabras inspiradas en el Papa que explica Chiorazzo son un impulso decisivo en nuestro servicio a personas que precisamente huyen de la violencia y de la pobreza más extrema, y nosotros no podemos no acoger como se debe. El Papa Francisco ha retomado el miércoles las audiencias generales después de la pausa del mes de julio. En presencia de miles de personas, el Santo Padre ha llegado al aula Pablo VI, donde se realizarán las audiencias este mes, en vez de en la plaza de San Pedro, para evitar el intenso calor del verano romano. La catequesis de esta semana la ha dedicado a reflexionar sobre el reciente viaje a Polonia con motivo de la JMJ. Así, en el resumen hecho en español, ha indicado que después de 25 años, la Jornada Mundial de la Juventud vuelve a ese país con un signo de esperanza para los nuevos desafíos del mundo: la fraternidad. Por eso explicó que, venidos de 180 países, los jóvenes han hecho ondear juntas todas sus banderas, incluso las de naciones en conflicto, en una fiesta de color, un mosaico de fraternidad. Por otro lado, el Santo Padre afirmó que en Polonia la Virgen de Czestochowa nos revela el sentido espiritual del camino de este pueblo, tan ligado al sufrimiento y a la cruz. Nos hace ver que Europa no tiene futuro sin sus valores fundamentales, vinculados a la visión cristiana del hombre, entre ellos la misericordia. Finalmente, el Papa aseveró que la JMJ es un llamado al mundo que se ha hecho elocuente en el silencio de Auschwitz, y precisó que en la oración las almas de los que allí sufrieron, de los que allí dieron testimonio de la misericordia de Dios, le han hecho comprender el valor del recuerdo como advertencia para que el odio y la violencia no triunfen. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis me refiero al viaje apostólico en Polonia. Después de 25 años, la Jornada Mundial de la Juventud vuelve a ese país con un signo de esperanza para los nuevos desafíos del mundo: la fraternidad. Venidos de 180 países, los jóvenes han hecho ondear juntas todas sus banderas, incluso las de naciones en conflicto, en una fiesta de color, un mosaico de fraternidad. Han compartido la alegría de estar juntos para derramarla por todas partes con las obras de misericordia. Gracias a todos los jóvenes que han venido y a todos los que se han unido a nosotros. Aquí en Polonia, la Virgen de Czestochowa nos revela el sentido espiritual del camino de este pueblo, tan ligado al sufrimiento y a la cruz. Porque realmente los polacos tienen una historia de mucho sufrimiento. Nos hace ver que Europa no tiene futuro sin sus valores fundamentales vinculados a la visión cristiana del hombre, entre ellos la misericordia. La Jornada Mundial de la Juventud es un llamado al mundo que se ha hecho elocuente en el silencio de Auschwitz. En la oración, las almas de los que allí sufrieron, de los que allí dieron testimonio de la misericordia de Dios, me han hecho comprender el valor del recuerdo como advertencia para que el odio y la violencia no triunfen y no se repitan. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y en HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino y Teresa María Pérez. Hasta la próxima semana.